verso 1, perdón. Dice así: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. En la nueva versión viva se lee de esta manera: hermanos míos, ustedes que creen en nuestro Señor Jesucristo no deben favorecer más a unas personas que a otras. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, gracias porque hoy tú nos vas a instruir en la vida cristiana, y es en este tema tan importante: el peligro, el pecado del favoritismo, Señor. Y si tu palabra lo enseña desde aquellos entonces, la iglesia primaria, Señor, o primitiva, nosotros debemos preguntarnos si aún en este siglo XXI sigue habiendo esta actitud, y podemos decir a una sola voz: sí. Ayúdanos, Señor, a corregir aquellos errores que podemos tener como iglesia, como hermanos en Cristo. Queremos demostrar, Señor, que somos obedientes, y al escuchar tu palabra la queremos poner por obra. Guíanos con tu Santo Espíritu, que seamos sencillos al recibir tu palabra. Toma el control de mi vida, Señor, que tu Santo Espíritu hable a través de mis labios. Guíame, Señor, de tal manera que tú tomes en control lo que he de hablar, y no sea lo que yo quiera, sino lo que ya está escrito. Ayúdame, Señor, a ser fiel al texto, a lo que tu palabra enseña. Ayúdanos para redarguir nuestra manera y conducta de vida cristiana. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén y amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Dame un poquito más de volumen, hijo. Déjame decirte rápidamente. Ay, ya se oyó fuerte. Gracias. ¿Qué es el favoritismo? Bueno, según el diccionario, el favoritismo es la preferencia o el prejuicio. También es mostrar favoritismo, es dar preferencia a una persona por encima de otras con los mismos derechos. Se dice que el favoritismo es parecido a la discriminación, y se puede basar en condiciones como la clase social, la posición económica, la ropa, las acciones, etcétera. La Biblia, mis hermanos, como lo que hoy vamos a ver, es muy clara en decir que el favoritismo no forma parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas. El favoritismo, mis hermanos, en el diccionario bíblico dice que es una actitud de pecado contra Dios. Dice que es una falta de amor y respeto hacia los demás. Actuar con favoritismo es actuar con parcialidad, es hacer acepción de personas, es discriminar, es hacer distinción entre una persona y otra, e incluso dice que puede caer en racismo. El contexto, mis hermanos, literario de Santiago que hemos estado hablando, Santiago del verso 2 hasta el 27, Santiago ha venido enseñándonos, claro, inspirado por Dios, tres áreas importantes relacionadas con el ejercicio de la vida práctica cristiana que todo creyente debe realizar. Déjame recordártelos rápidamente. Primeramente vimos del capítulo 2 al 12, ahí encontramos la fe viva en el creyente. Ha sido presentada en relación con las pruebas. Y aprendimos que las pruebas, mis hermanos, tienen su origen divino. Dios las usa en la vida de los creyentes. ¿Para qué? Para madurarnos. Amén. Para madurar tu carácter. Amén. Pero también para que arrojes frutos. Dígale al que está a su lado: para que arrojes frutos.
La Biblia te pone como un árbol bueno. ¿Cuántos de aquí son árboles buenos? En segundo lugar, mis hermanos, Santiago nos ha venido enseñado, inspirado por Dios, claro está, acerca de la tentación, la cuestión de la tentación. Y enfáticamente, hermanos, se dijo que las tentaciones no se originan en Dios, sino en el corazón pecaminoso del hombre, sin negar que la intervención satánica o la intervención de Satanás. Pero cuando el cristiano de fe práctica, mis hermanos, se enfrenta a las tentaciones, él tiene un resultado, ¿cuál? Firmeza y bendiciones de parte de Dios. Y en tercer lugar, Santiago nos ha venido exhortando a los creyentes en ser oidores y hacedores. ¿Cuántos dicen amén? De la palabra de Dios. Es decir, una vez que el evangelio es recibido, hermano, tu vida práctica cristiana debe de verse, debe de dar vida. ¿Cuántos dicen amén? Y eso lo vimos del verso 19 hasta el verso 27. En tu nueva relación de discípulo, ¿cuántos discípulos hay aquí? Bueno, eres discípulo de Dios, entonces tienes una serie de bendiciones y privilegios. ¿Cuántos saben que tienen bendiciones? Tienes promesas, hermanos, muchas promesas y bendiciones tenemos los cristianos. ¿Cuántos se gozan por ello? ¿Cuántos dan una ofrenda de palmas por las bendiciones que hemos adquirido de parte de Dios? Diga conmigo, soy bendecido. Amén. Sonríale al que está a su lado, soy bendecido. Pero ¿qué crees? También gozas de privilegios. ¿Cuántos dicen amén? Gozamos de privilegios. Así es que somos bendecidos, gozamos de privilegios, pero aquí viene lo importante, dígale al que está a su lado, pero también tienes obligaciones. Ahí ya no nos gustó. Ay, no. Tenemos obligaciones que debemos cumplir, mis hermanos, como discípulos de Cristo. Amén. Y esa obligación, mis hermanos, obligaciones es ser hacedores de la palabra de Dios. Entonces, ahora Santiago, mis hermanos, en este capítulo 2, enseña acerca de la ética cristiana. ¿Sí? Estableciendo un principio bíblico. Los que están apuntando, apunten este principio bíblico acerca de la ética cristiana. ¿Cuál? Bueno, una relación correcta con Dios resultará en una relación correcta con el prójimo. Repito, hermano, una relación correcta con Dios resultará en una relación correcta con tu prójimo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han leído los 10 mandamientos? Fíjate que en los 10 mandamientos encontrarás lo siguiente. Son 4 mandamientos que van relacionados de Dios para con el hombre. Y los siguientes 6 mandamientos, mis hermanos, en la ley, donde Jesús dijo, o donde Dios, establece esos 10 mandamientos como la ética cristiana, donde Dios refleja su carácter. Y en esos 6 mandamientos, ¿sabes cuál es su relación? Es la relación entre el hombre con su prójimo, yo y mi prójimo. Vaya rápidamente conmigo a Éxodo capítulo 20 y mira lo que dice el Señor. Éxodo 20 y dice verso 1: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, el que te habla, el que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora, note los mandamientos de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hacedores, oidores y hacedores. Verso 7:
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acuérdate el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás. ¿Y qué dice, hermano? Y harás toda la obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahí están esos 4 mandamientos. Pero después dice el Señor, verso siguiente: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Verso 13: no matarás. Diga conmigo: no matarás. Verso 14: no cometerás adulterio. Verso 15: no hurtarás. Verso 16: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su sierva, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Wow. Y si algo, Santiago, como la primera carta de Pedro, mis hermanos, estos 2 hombres de Dios relacionan mucho la vida práctica cristiana, la fe y la práctica. Y ambos apóstoles, mis hermanos, tienen una relación con el Antiguo Testamento muy evidente. Y lo vamos a observar en la enseñanza de hoy. Leamos Santiago 2, verso 1, mis hermanos, al verso 4. Vaya conmigo a Santiago. Regresemos a Santiago capítulo 2, verso 1. Hermanos míos, que vuestra fe, diga conmigo, fe, en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que tiene ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí a mi lado en buen lugar, y decís al pobre, ¿cómo le dice? Estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo en mi estrado. Verso 4: no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Ahora, el Santiago, mis hermanos, comienza con una frase como en los versos 19 del capítulo 1, capítulo 2, verso 5, verso 14 del capítulo 3, verso 1, capítulo 5, verso 7. ¿Cuál frase? Hermanos míos. Y esta frase, mis hermanos, que es usada repetidamente, está enfatizando 3 cosas. Número 1, la relación inseparable entre el pastor y las ovejas. Dígale al que está a su lado: ajá. Fíjate que esa es la prueba más grande que tenemos: el pastor y las ovejas. El pastor que pastorea y las ovejas que se dejan pastorear. El domingo decíamos: ¿te imaginas estar aquí pero no ser parte de estar aquí? Qué importante es, mi hermano, que tengamos en consideración la relación inseparable del pastor y las ovejas. Cuando yo digo inseparable, no estoy hablando que dependas de los pastores. Estoy hablando de esa relación que debe de haber en una congregación, que tú eres parte de esta congregación, eres parte de un pastorado. Número 2, tratar un nuevo asunto. Cuando Santiago, dice hermanos míos, va a tratar un nuevo asunto. Ya vimos los asuntos acerca de las pruebas, los asuntos acerca de las tentaciones, ser hacedores de la palabra de Dios. Y ahora Santiago trae un nuevo asunto. Y el tercer punto, mis hermanos, es que Santiago va a exhortar el comportamiento de los creyentes. De manera que ese hermanos míos es importante, porque tú debes de saber
que cumples una función en esta congregación. ¿Cuál? Discipulado. Eres un discípulo. ¿Cuántos dicen amén? Eres un creyente que vives bajo un mismo techo. Así como los que tienen sus casas, aunque la rentes, tú tienes tu casa, es tuya. Mientras tú pagues, es tuya, ¿sí o no? Tú estás rentando. Pero ahí se compone de papá, mamá e hijos. Y los cuatro tienen bendiciones, tienen privilegios, pero también tienen responsabilidades. Así es igual en la congregación. Si tú quieres corroborarlo, puedes estudiar Efesios capítulo 5 y Pablo hace una analogía increíble de la iglesia y el matrimonio. De manera, hermanos, que la relación entre el pastor y las ovejas es sumamente importante. ¿Por qué? Porque cuando Santiago se da cuenta que estos cristianos en el contexto, ¿verdad? Se ha dicho que empezaron a ser perseguidos, están siendo dispersados por diferentes lugares y ellos están entrando en pruebas, en luchas, pero están cayendo en errores. Santiago sabe que son judíos ortodoxos en Cristo. Saben que tienen una fe en Jesucristo, pero están cayendo en errores, como que es suficiente creer en Jesús, ya creí. Y están deteniendo su fe cristiana, están cayendo en una fe pasiva, no una fe viva, una fe activa. Y eso es lo que hace la religiosidad. Yo soy de tal y no hay vida cambiada, no hay una vida transformada. Así es que, mis hermanos, ahora Santiago lo que va a exhortar es el comportamiento. Diga conmigo, comportamiento. ¿De quiénes? De los creyentes. ¿Cuántos creyentes hay aquí? ¿Cuántos creyentes hay aquí? Entonces el apóstol Santiago va a exhortar el comportamiento de los creyentes. ¿Cuál? Bueno, o cómo, mejor dicho, enfatiza la ética cristiana. ¿Cuál fue este principio? Una relación correcta con Dios resultará en una relación correcta con el prójimo. Ahora mira lo que dice el verso 1. Hermanos míos, ustedes creen en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, ustedes que creen, en, ¿sí dice así? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ese en Jesús, en Cristo, en nuestro Señor, hermano, habla precisamente de la responsabilidad que tenemos. Ya tenemos bendiciones. Una de ellas es su Santo Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Estamos dotados de dones espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Tienes poder. Dígale al que está a su lado, hermano, tienes poder. ¿De verdad? Sí, pero no para ser milagrero. Ni tampoco para tirar a la gente. No, hermano, eso no edifica. Eso solamente mueve emociones. Lo que edifica es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Santiago, mis hermanos, les dice: miren, su relación con Dios es sumamente importante. Su relación con Cristo. Ustedes creen en Cristo. Ahora, qué importante es saber nuestra relación en Cristo, porque habla de tu nueva identidad, mis hermanos. ¿Cuántos de aquí tienen una nueva identidad? Mira, por cuanto tú colocaste tu fe en Jesucristo, hoy tú eres identificado con Cristo. La gente te va a identificar como cristiano por tu manera de vivir, no por tu manera de hablar. ¿Sí o no? La gente muchas veces va a decir: ay, otro católico, que diga otro cristiano más. Otro mormón, que diga otro cristiano más. Otro testigo, otro mormón. No, hermano. Hoy tú serás identificado con Cristo, en Cristo. ¿Cómo? Pues has abandonado tu antigua vida de pecado. Ahora estás abrazando totalmente tu nueva vida en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Gálatas 3, 26 al 28, ahí lo encontramos. Ahora,
para entrar en una relación correcta con nuestro Dios santo, mis hermanos, debemos estar escondidos en la justicia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Estar en Cristo, hermanos, significa que Dios ya no ve nuestras imperfecciones. ¿Cuántos dicen amén? Él ve la justicia de su propio Hijo en ti. Amén. Efesios 2:13 y Hebreos 2:12 ahí lo enseñan. Únicamente en Cristo, mi hermano, la deuda por nuestro pecado es cancelada. Nuestra relación con Dios es restaurada y garantiza nuestra eternidad. Así lo dice Juan 3:16 al 18 y en el capítulo 20, verso 31. Ahora continúa el verso Santiago 1, verso 1. Hermanos míos, mira cómo lo dice otra traducción: no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Ahora mira lo que introduce: como instrumento de favoritismo. Todo venía bien hermoso, ¿sí o no? Hermanos míos, la relación del pastor con las ovejas, tu identidad en Cristo, eres nueva persona, has sido regenerado, ahora sigue tu santificación. ¿Y qué es la santificación del cristiano? Su vida, sus buenas obras, tu manera, tu estilo de vida. Pero dice Santiago, miren hermanos, esa fe que tienen en el Señor Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, el único que les lleva a Dios, no lo usen como un instrumento de favoritismo. La palabra griega para favoritismo es la palabra griega prosopolemsia. Está un poco difícil, pero esta palabra literalmente significa levantar el rostro de alguien. Esto significa también juzgar a una persona por su apariencia externa. Y basado en eso, mis hermanos, es favorecido. Ahora, la idea de Santiago es que los creyentes, o de esta palabra favoritismo, o lo que dice el verso 1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin qué, sin acepción. Y esta es la palabra griega que hace un momento pronuncié: prosopolemsia. Díganle al que está a su lado: mi hermano, ¿me dejas levantar tu rostro? Lo que está diciendo Santiago, mis hermanos, es que los creyentes estaban involucrados en la práctica del favoritismo. No está diciendo, hermanos, por si de casualidad o no vaya a ser que caigan. No. Santiago les está diciendo, les está pidiendo: mis hermanos, cesen, pongan un alto. ¿Qué están haciendo? Santiago está aplicando esta idea en la que vestían los ricos y los pobres en esa época. Por eso mira lo que dice el verso 2: porque si en vuestra congregación, hay congregación, bueno, tiene que ver con sinagoga también, congregación, pero enfáticamente, hermano, se refiere hacia el servicio, el culto, la adoración, cuando se reúne el pueblo de Dios para adorar a Dios. Entonces Santiago dice: en sus reuniones, porque si en sus reuniones de adoración entran hombres con anillos de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, ¿y lo vas a minar con desprecio? Entonces, en esa época, hermano, se dice que se vestían los ricos. Ustedes saben cómo eran los judíos, de por sí son exuberantes en su manera de vivir. Y si no, ¿cuál es el tiempo hoy que se identifican los ricos en estos días, hermano? ¿Cómo andan? Con sus cinturones esos de como doble C. ¿Qué es? Es como una doble C aquí en la villa. Carlos Corinto, algo así. ¿Cuál? Perdón, es que yo no uso de eso. Y zapatos, no identifican los trajes y andan así bien
exuberantes. Entonces, la descripción que dice Santiago, mira lo que dice: nuestro glorioso Señor Jesucristo. Lo que está haciendo Santiago es que hace sobre Jesús y muestra un contraste entre la gloria de Cristo, hermano, y el poco valor de las riquezas terrenales. No en balde, mis hermanos, encontramos que en la Biblia se hablan más de, bueno, no recuerdo la cifra, pero es muy seguido que se habla de dinero. Por eso los de estos predicadores de la prosperidad, ¿por qué cree que dicen? ¿Por qué cree que la Biblia habla más de dinero que el infierno? Pues de ahí se toman. Pero precisamente por eso Jesús dijo que aguas con el poder del dinero. ¿Por qué? Porque te desvía de la vida piadosa. Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 6, verso 3, que, bueno, del 3 en adelante, dice que el problema no es el dinero, sino que el amor al dinero. Jesús en Mateo capítulo 6 enseña acerca del dinero, Dios y las riquezas. ¿Por qué? Porque están en un peligro. Y Jesús, cuando dice, mira, si tú tienes a los dos como señores, y enfatiza la economía como señor, entonces lo que Santiago está haciendo es, en esas enseñanzas, del problema no es el dinero, sino es el corazón del hombre. Cuando el hombre está enfatizado en algo, en este caso se deja ¿cómo se dice? Fascinar por una persona acomodada, por una persona pues no sé, que es carismática, que es alegre, ¿qué más? Que le gusta socializar. ¿Está mal? ¿Usted cree que está mal eso? No. El asunto es con qué intención te acercas. Pero sigamos. Ahora, entonces lo que hace Santiago es un contraste de no olvidar la gloria de Jesús con el valor de las riquezas terrenales. Lo que quiere decir que no debemos mirar al prójimo y juzgarle solamente por su apariencia exterior. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que Santiago está advirtiendo a sus lectores y les dice: no deben hacer diferencia entre las personas. No miren el rostro, porque a veces en eso caemos. Ay, yo estoy guapo, necesito juntarme con alguien que esté guapo. Ay, tú, perdón, Brad Pitt. Ay, ¿sí lo sabías? Ay, esa hermana es de cabello negro, yo soy güero. No, bueno, no lo digo porque algunas tengan cabello güero, o sea, no, pero por si acaso. Ay, yo me voy a juntar con esa porque es de mi top, son güeros. Y de repente pues están los mexicanos. No, pues yo me junto con todos. Cabello negro es lo más común, pero no, también hay cabello uva, violeta y un montón de colores. Entonces, mis hermanos, no juzguen su apariencia exterior por rostro, ya lo dije, ropa. Hoy se ve que ese hermano sí viste bien. Riqueza, posición de la persona. No, es que sí se ve que este es no, yo mejor me junto. Al fin, ¿qué dice la Biblia? Júntate con el sabio y te harás más sabio. Entonces dice Santiago, en este tipo de puntos, rostro, ropa, riqueza, posición personal, etcétera, no sean parciales, en su juicio. Entonces la exhortación, mis hermanos, sin duda tiene relación con la enseñanza tocante al verso 27. ¿Recuerdas lo que se predicó la semana pasada por nuestro hermano José Luis? La religión pura y verdadera, sin mancha, ¿lo recuerdas? Es decir, que la verdadera religión del cristiano se basa en su fe personal, su vida, sus obras, su conducta. ¿Cuántos lo dicen amén?
¿Por qué tiene una buena vida, una nueva vida? Porque está en Jesucristo. No es por Él, hermano, no es por nosotros. Y tú no serás una buena persona porque te juntes a una buena persona. No, tú eres una buena persona porque Cristo mora en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Porque Jesús te ha regenerado, porque Jesús te ha justificado y porque hoy estás llevando tu vida en santificación. Pero también se relaciona el verso 1 y el verso 27 cuando Santiago dijo: y guárdense del mundo. Entonces, mis hermanos, la enseñanza que Santiago está dando en estos primeros 4 versículos es que el favoritismo es incompatible con la fe en el Señor Jesucristo. Tú no puedes ser un cristiano que tiene sus preferencias por hermanos. Ay, este es más serio. Ay, este sí me cae bien. Este sí viene todos los domingos. Este no, de lejos. No. Este sí viene los jueves. No, hermanos. Ahora, la mayoría de nosotros, sí o no, mis hermanos, en algún momento o alguna circunstancia hemos tratado mejor a una persona que otra. ¿Sí o no? Ay, perdón, ustedes no. Bueno, yo sí. Pero ¿qué creen? Muchos lo siguen haciendo. Quizá hemos tenido preferencias entre los hijos. Bueno, también esto puede pasar. A veces se cae en el preferitismo en la familia, con los hijos. A veces eres más fuerte con unos que con otros. A uno sí le quieres dar con mucha alegría y gozo, ¿verdad? Y al otro le quieres dar con mucha tristeza y arrogancia, menospreciando que todos deben de ser por igual. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces lo más grave es que quieras sacar provecho de ellos y los quieras tener ahí sujetados a ti y no a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Mi deber es llevarlos a Cristo, no a mí. Es a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No me vea feo, hermano, apenas estoy empezando. Fíjese. Ahora, entonces, hemos cometido el error de tener preferencias entre hijos. Incluso los que mejor se comportan. A unos le dices: tú no puedes tener novio. Y al otro dice: tú sí. ¿Qué pasó con eso? No, pues es parejo, ¿sí o no, hermanos? Aunque no hayan amenes. ¿Qué más? Los que mejor se comportan con nosotros. Es que sí me trata bien, mi chiquis. Este sí me quiere, este sí me trata bien. Y por eso lo prefieres más, ¿no? A uno sí le pones a hacer quehacer de mujer, al que es hombre y a la que es mujer no le hacen nada. Chiquita, ¿qué le va a pasar, mi niña? Y yo no me meto cuando no voy a hablar de mí. Yo, acuérdate, cuando yo doy algunos ejemplos, yo no estoy ni presumiendo de mi vida. No, hermano. Ni que tú tengas que hacer lo mismo. No. Mi esposa siempre, yo ya aprendí a callarme. Mi esposa se encarga de ponerle a las dos sus roles. Y va parejo. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, parejo. Entonces, muchas veces se cae en el error también entre esposas e hijos. A veces quieres darle más preferitismo a los hijos que a la esposa, o viceversa. La mamá que quiere darle toda atención al esposo, a los hijos, y al esposo no. Pero sí se acercan. Mi amor, ¿qué quieres? Es que ¿cómo estás, mi vida? ¿Cómo te fue en el trabajo? Ay, ¿qué necesitas, mi amor? También caemos en ese error. Cuando la esposa solamente es dócil porque ya viene la quincena. Entre personas que tienen un mejor puesto en la empresa, aguas si tú pasas por eso. Que también, hermano, no solamente lo aplicas en la congregación, en tu trabajo. Ay, piensa igual que yo, y empiezas a hacer diferencia. En tu empresa haces, no, ese no me cae, este sí, y empiezas a hacer diferencia. ¿Qué más? O por alguien con más dinero, o quizá de alguno con renombre, o quizá personas influyentes en la sociedad, o alguien que quizá lo ves con mucha autoridad.
Y a veces, hermano, eso es en lo que se cae. Empiezas a observar y a tener, empiezas con uno y terminas con otro. Y porque no lo digo que así sea, tú sabes, necesitas conocer tu corazón, el por qué estás con la gente con la que te juntas. Ahora, también están los que se pueden caer en el error de sentirse espirituales, ¿verdad? Porque se buscan juntar con los más santos. No, este sí es santo, este es pecador. No te juntes con este. Bueno, es cierto que nosotros debemos afirmar a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Para que nuestras hijas tengan discernimiento y digan, no, no me conviene como amigo. No me conviene juntar. ¿Por qué? Porque ve su estilo de vida. Amén, hermano, pero no por discriminación. ¿Cuántos dicen amén? Porque Jesús, sí o no, se juntaba con los pecadores. ¿Y qué le decían los fariseos? ¿Qué hace con ellos? Entonces nosotros no estamos hablando de eso. Hablamos de discernimiento. Cuando tú identificas a alguien que no quiere caminar con Dios, entonces ¿qué haces ahí? Tarde que temprano te va a jalar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces se cae en el error de alguien que conoce mucho la Biblia. Ay, no, sí, pues yo no me voy a juntar con porque sabe más que el pastor. Gloria a Dios que sepa, pero fíjate si lo pone por obra. Es así, mi hermano. Hay gente conocedora y más que el pastor, pero checa si, mira, checa si por lo menos donde está es capaz de levantar un papel. De verdad, hermano. A veces yo me paso ahí por los lugares. ¿Dónde hay papelito? A ver, fíjese si hay un papel por ahí. Cuando se levante, vuelva a revisar, a ver si ahí sigue. Tendrá un montón de conocimiento, pero no es capaz de levantar un papelito. Bueno, el que me entendió, me entendió. La Biblia, mis hermanos, entonces nos llama a vivir la palabra de Dios, evitando actuar con este tipo de favoritismos en nuestras vidas. Ahora, Santiago da 3 puntos principales en estos 12 versos, 13 versos, en esta estrofa de 13 versos, hay 4 puntos muy importantes que debemos cuidar. Número 1, hermano, los creyentes no practican el favoritismo. ¿Cuántos de aquí son creyentes? Amén. Eso lo encuentras en el verso 1. Número 2, vamos a ver un ejemplo de favoritismo. Y Santiago habla del verso 2 al 4 de esto. Y número 3, Dios obra a favor de los pobres. Esto lo encuentras del verso 5 al 7. Vamos a ver si lo acabo. Ok. Mira lo que dice. Vamos a ver. Ya vimos que los primeros versículos, o el primer versículo 1, si algo está enseñando aquí Santiago a los creyentes, es a no practicar el favoritismo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Ya identificaste si a lo mejor estás cometiendo un error? Yo ya desde cuando íbamos hacia ese tema, digo, y eso que lo hemos enseñado, podemos caer, hermano. Nadie está exento a esto. Nadie. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, vamos a ver el punto 2. ¿Qué? Un ejemplo de favoritismo. Ahora, lo que va a hacer Santiago es que hace un ejemplo y pone de la vida natural, lo va a llevar a la vida espiritual. Y mira cómo lo dice. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras, diga conmigo, miras con agrado. Ese es el punto. Miras con agrado, con conveniencia. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Para que otros te vean? Para que digas, ay, no me importa esto. Bueno, tú lo sabes, tú sabes por qué haces lo que haces. Y dice, y miras con agrado el que trae la ropa espléndida, y decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, ¿qué le dice? No, tú quédate de pie o siéntate aquí abajo de mi estrado. Verso 4. No hacéis, ¿qué dice, hermano? Discriminación, distinciones. ¿Qué más? Favoritismo
¿Entre quiénes? Entre vosotros mismos. Y venís a ser jueces con malos pensamientos. Verso 5, hermanos míos, amados. Y fíjense, va a utilizar una frase que los judíos la identifican, el Shema. Deuteronomio capítulo 6, oíd, mirad. Si quiere ir y quiere leerlo, Deuteronomio capítulo 6, verso 4, que dice, oye. Y claro que lo identificaron ellos. Recuerden que eran judíos. Se convierten a Cristo. Y Santiago utiliza esta frase para decirles, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Sí? ¿Qué más? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablándolas en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Por eso las filacterías de los judíos en los brazos, tiras de piel con los mandamientos. Pero muchas veces andaban así y eran malos hombres, eran religiosos, fariseos. Y vaya que se hacían diferencia entre las personas. Pero ¿cuántos recuerdan que en este mandamiento Jesús dijo lo siguiente? Vaya conmigo a Juan rápidamente, por favor. Juan capítulo 13, verso 34. De por sí, ¿cuántos recuerdan Marcos 13? Si no recuerdo, verso 30, si no, corríganme. Donde Jesús dijo, miren, y es a los fariseos, donde le preguntan, ¿y cuál es el primer mandamiento? ¿Recuerdan? Y Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero también Jesús dijo algo, ¿qué? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De hecho, Jesús en los evangelios dice, yo voy a resumir los mandamientos en solo dos, los 10 mandamientos en solo dos. ¿Recuerdan, hermano? ¿Cuáles son? Amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y el segundo es igual de importante. Claro, no más que a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora Jesús dice a los discípulos, recuerden que Él ya está a punto a la crucifixión. Está a unos cuantos días de la crucifixión hasta el capítulo 20, verso 21. Pero Jesús les dice aquí, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois, ¿qué? Mis discípulos, si tuvieres amor los unos con otros. Nada más que aquí la palabra amor es la palabra ágape, no la palabra filos. Y no estamos hablando de filantropía. ¿Sí dije bien? ¿Verdad? No estamos hablando de un amor que nace del corazón humano. Estamos hablando de un amor, bueno, déjame describirlo de esta manera. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2, por favor, rápidamente. Ya mi tiempo se acabó. Dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Es Pablo a los filipenses. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor. Ahora recordemos que el verso 1 son palabras retóricas, y una retórica quiere decir que hace pregunta, pero es obvia la contestación. Es decir, dice Pablo, ¿hay consolación? Claro que sí, en Cristo. ¿Cuántos dicen amén?
¿Hay consuelo de amor? En Cristo. ¿Hay consuelo de amor? ¿Hay compasión del Espíritu en Cristo? ¿Hay afecto entrañable en Cristo? ¿Misericordia? Ahora dice, completen mi gozo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo. Entonces fíjense qué tan importante es entender, hermano, lo que significa el amor entre los cristianos. El amor de los cristianos es consuelo, comunión, afecto, misericordia. Y dice, bueno, sientan lo mismo todos, estemos en un mismo pensamiento, para que nuestro corazón, que tiene nuestra relación en Cristo, entonces sintamos lo mismo, hermano, para que así no digas, ay, el pastor nos quiere dirigir, sí, en su amor. No, aquí lo dice que este amor debe de ser en Cristo. Y luego dice, unánime, sintiendo una misma cosa. Verso 3, nada hagan ¿por qué? Por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimado cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por su propio bien, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, mis hermanos, regrese conmigo a Santiago. Y cuando Jesús está hablando de ese amor entre los cristianos, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos mirar? Y no a la gente que entra con economía, la gente que a lo mejor piensa igual que tú. ¿En qué sentido? Pues no sé, incluso quizá en la doctrina. Muchos pueden relacionarse con otros porque dicen, pues vamos a esa iglesia, pero yo choco muchas cosas con las que dice el pastor. Y y encontraste otra persona que piensa lo mismo y dices, es de los míos. Pues qué peligroso es eso. Porque déjame decirte, tú no tienes por qué chocar conmigo, choca con la Biblia, porque es lo que dice la Biblia. Pero si incluso haces un favoritismo en contra de tu pastor, ay Dios, que el Señor nos ayude. Entonces Santiago utiliza este ejemplo de la vida cotidiana para decir, ustedes, recuerdan verso 27, santifíquense, no vivan como el mundo vive. ¿Cómo vive el mundo? Hablando del favoritismo, hermano. ¿Sí sabes que hasta el día de hoy como te ven te tratan? ¿Sí lo sabías? ¿Sí has visto bueno, Instagram ahora ya, porque TikTok ahorita como que ahí hay un problema? Pero en las redes sociales siguen habiendo videos donde graban a gente. A mí me tocó ver a una señora de un puesto en la viga, donde una persona se hace pasar por pobre, pide alimento y la del negocio no le da. Otra persona de sombrero, y de hecho tiene un acento como norteño, le dice, sírvale, yo le pago. Y entonces este personaje que viene mal vestido voltea con él y le dice, ay, muchas gracias, señor, muchas gracias. Y entonces le dice la señora, y no es grabado como muchos que son grabados para que les paguen. No, fue ahí y le dice la señora, bueno, sí te voy a dar, pero te lo llevas para llevar. ¿Por qué? Porque olía mal, olía feo. ¿Se ha acercado gente que huele mal a ti? ¿Y qué has hecho? Ay, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? O simplemente te quitas. Me acuerdo, y como pastor, hermano, nosotros tenemos que aprender a apacentar a las ovejas, tengas o no tengas. En lo personal, me creas o no, no es asunto mío. Perdón. No, sí, es mío. ¿Quién soy? No es cierto. No, todavía estoy consciente. Pero quizá me crean, no me crean, no lo sé. Yo me conozco. Y mis hijas me conocen, mi esposa. Pero así sea una casa humilde, voy a ir a esa casa, yo no tengo problema.
Y si no, Saúl, ¿te acuerdas, Saúl? A una casa que fuimos donde habían más gatos que gente. Hermano, entramos a una casa, ay Dios mío, 20 gatos. Y nosotros ahí vamos a dar el evangelio. Le dije, ay Saúl. Y fue Saúl el que me dijo, pastor, hay que llevarles el evangelio. Le dije, pues tú hubieras sido tú. Pero había una situación bien difícil, bien fuerte, hermano. Y ahí los dos predicando el evangelio y dándoles y hablando. ¿Sabe cómo salimos de ese lugar? Bueno, los dos íbamos bien espinados, los ahí con él. Llegamos a la casa, me quito la ropa. Hermano, el olor era muy fuerte. Pero yo le voy a decir algo, el asunto no es ese. El asunto es que hubiera caído en una discriminación. ¿Sí me explico? Ahora, ¿se acuerda que le dice Moisés al pueblo de Israel? Enséñaselo a tus hijos. Enséñales que no deben de hacer diferencia entre jóvenes, entre adolescentes. ¿Qué es eso de que todavía no le hables a este, no le hables a aquel? No, bueno, espérame, vuelvo a repetir, instrúyelos bien. Hay que instruirlos bien. Es cierto que los vamos a instruir. Ok, mira, ten cuidado. Aquel que no quiere caminar con Dios, mira, no te alejes de él. Es decir, no rompas la unidad en el espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque dice Santiago, ya lo veremos, si se está apartando, quizá tú lo traigas a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, lo que sí es que no comparta sus ideas ni cómo habla. Eso es lo que dice Santiago. Eso es lo que dice Pablo en las epístolas a los filipenses. Pablo a Timoteo y la iglesia y la responsabilidad de la iglesia como baluartes de la verdad. Hermano, cuando dice apártate de ellos, se refiere a lo que ellos piensan, cómo ellos actúan. Pero muchas veces, hermano, dale una, dale dos, dale 3 meses, 4 meses. Si quiere seguir en la misma actitud y no quiere nada con Dios, entonces, pues como que... Pero tú puedes ser una pieza muy importante. Tú puedes ser un canal de bendición para esa persona. ¿Sí lo sabías? Porque con tu estilo de vida, tú los vas a traer a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Santiago de la vida natural trae de los ricos la cultura, la forma en que se visten y también pone a los pobres. Ahora déjame mostrarte rápidamente un ejemplo en la Biblia de un hombre de Dios que cometió ese error. Pero antes de ir ahí, déjame decirte algo. Entonces, mis hermanos, ¿qué enseña aquí Santiago? Bueno, los creyentes no practican el favoritismo porque no concuerda con el carácter de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hermano, si nos juntamos por favoritismo, por conveniencia, entonces lo que va a evidenciar es tu carácter, o sea, lo que tú eres, pero en ti, no en Cristo. ¿Sí? Revela el mal estado de nuestro corazón cuando nos juntamos a alguien por conveniencia o por prejuicio. Vamos a ver Romanos 2:11 antes de ir a ese ejemplo que te decía. Pablo le dijo a los cristianos romanos o a la iglesia que estaba en Roma, le dijo: porque no hay acepción de personas para con Dios. O sea, ya era una doctrina que se venía enseñando con tiempo. Ahora déjame leerte ese mismo verso, pero en la Nueva Versión Viva dice: pues para Dios no hay favoritismo. Diga conmigo, Dios no tiene favoritos. Te vas a escuchar a alguien a lo mejor aquí o en otro lugar: ay, yo soy el favorito de Dios, yo soy el consen. Hermano, aquí la Biblia dice: no tiene favoritismo. Dios no tiene los consen. ¿Cuántos tienen hijos consen? Si alguien tiene un hijo consen, ¿qué cree? Pues son los que hacen berrinches, son los que más se comportan, porque Dios no tiene hijos consentidos. ¿Por qué? Lo que nos está diciendo Pablo es: todos somos iguales ante Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y este es un mandamiento muy claro para no caer en el pecado de tratar diferente a las personas por su apariencia. Amén, hermano. Esto incluye sus errores.
sus errores, hermano. Hermano, Efesios 6:9 dice, en la traducción lenguaje actual, dice: Él no tiene favoritos. Colosenses 3:25 nos enseña que Dios juzga justamente y dice: todo el que haga lo malo será castigado según lo que haya hecho, porque Dios no tiene favoritos. Entonces, mis hermanos, Santiago, con este ejemplo de favoritismo, como ya lo vimos, ¿verdad?, describe a la persona adinerada, que eso lo vemos en algunas congregaciones, ¿verdad? Ahora pregunto, hermano, ¿será posible que todavía haya eso en las iglesias? ¿Qué piensa usted? ¿Sí? ¿Por qué cree que está en la Biblia? Claro que sigue habiendo esa actitud. Entonces, es obvio, mis hermanos, lo que está escribiendo Santiago, porque él mismo fue testigo, dicen algunos eruditos, de la actitud, o que alguno de las iglesias a quienes escribió eran personas ricas. Recuerden que en esta iglesia habían pobres y ricos, ¿sí? Y puede darse el caso en nuestros tiempos. Entonces, en este ejemplo que vimos, en esta ilustración, trata Santiago el caso, ¿verdad? El recibimiento de un hombre rico y un pobre en la congregación. Ahora vamos a ver el ejemplo de un profeta que cometió el error. Vaya conmigo a primera de Samuel 16:6. ¿Cuántos recuerdan al profeta Samuel? ¿Eso qué quiere decir? Que hasta el más espiritual se le va. Es decir, a mí me puede pasar, a los líderes, a los ujieres, a los servidores, les puede pasar. Imagínense, la hermana ujier ve a su amiguis y le abre la: pásale, amiguis. Y viene otra hermanita que ni le cae, le deja la puerta: pásale, hermana. Aguas, ujieres. No hablo de las de aquí. Esto le pasó a un hombre de Dios, a un profeta. Y algo así, un hermano bien: pastor, es que hay una hermanita ahí ujier que luego hasta me dice: siéntese, hermanita, pero ya me hizo con su bote y le echó agua. No, aquí no pasa eso. Dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, recordemos, déjame decirte el contexto. Saúl falla a Dios, ¿cómo? Desobedeciendo, ¿sí o no? ¿El qué hizo? Favoritismo, su corazón, la conveniencia, ¿sí o no hizo eso? ¿A quién dejó vivo? Al rey. ¿Desobedeció a Dios? Sí. Entonces Dios le dice a Samuel: ya me cansó Saúl. Yo le he hablado 1, 2 veces, 3 veces, no entiende. Ahora he escogido un nuevo rey para Israel. Quiero que vayas a la casa de Isaí y que busques, porque ahí está el próximo rey, un hombre conforme a mi corazón. Y entonces llega Samuel. Ustedes saben toda la historia, por tiempo ya no. Ustedes saben la historia, cómo llega. Tiene que decir que va a ser un sacrificio para que el rey Saúl no se entere, porque si no mata a Samuel, puede mandarlo a matar. Y de repente ya llega con Isaí, y entonces dice lo siguiente, verso 6: y aconteció que cuando ellos vinieron, él, es decir, el profeta Samuel, vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová este es ungido. ¿A quién vio? A Eliab. ¿Sabes cómo eran los hijos de Isaí? Se dice que eran 7 aproximadamente. Eran hombres grandes, fuertes, guapos, no lo duda, hermano. Pero ¿qué vio el profeta Samuel? Él tuvo un prejuicio, ¿sí o no? ¿Qué más? Juzgó la apariencia. Y mire lo que Dios le contestó, verso 7: y Jehová respondió a Samuel, le dijo: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Fíjense, aquí hay un principio: discernimiento, hermano. Aprende a ver, pero no con tus ojos físicos. Escuche, no para apartarnos de los hermanos,
sino para llevarlos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dios, mis hermanos, cuando cometió el error, ¿quién? Pedro. ¿Cuántos recuerdan que Pedro negó a Cristo? ¿Cuántas veces? ¿Y Dios lo desechó? De ninguna manera. Lo restauró, ¿sí o no? Gálatas 6:1. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle. Ahora, para la restauración de un cristiano se necesitan dos cosas. Número uno, que tú quieras. Y número dos, déjate apacentar. Pero si rechazas, no vamos a poder. Entonces dice, y Jehová respondió a Samuel, Dios, no mire su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira, ¿qué dice, hermano? El corazón. Y después dice que llama a Isaías a sus otros 7 hijos, entre ellos iba Abinadab, y a Sama. No se mencionan los, pero menciona estos dos nombres. ¿Y qué creen? Ninguno fue escogido, ¿sí o no? Entonces dijo Samuel, Isaí, estos son todos tus hijos. Y como que por poco y dice, sí, pero ¿qué? ¿Por qué lo estaba haciendo? Estaban menospreciando ¿a quién? A David, el pobre David, el pobrecito cuidador de ovejas. Mi pastor, el pastor ovejas, ¿verdad? Dijo Samuel, envía por él. Hermano, nunca menosprecies lo que tienes en casa. Nunca menosprecies lo que Dios te da. Nunca menosprecies y da gracias a Dios por lo que tienes, pero no te gloríes de lo que eres. Da gracias a Dios de lo que tienes, pero no te gloríes de lo que tienes, porque no es tuyo, le pertenece a Dios. La pregunta es, ¿lo estás usando bien? ¿Dónde siembras lo que Dios te da? ¿Y con quién lo siembras? ¿También haces preferitismo? ¿Sabes que hay cristianos que buscan y tienen congregaciones, van a varias congregaciones y dicen, ay, aquí el pastor no me dijo nada, aquí sí diezmo, aquí sí ofrendo, aquí no voy a ofrendar porque aquí ofenden? Bueno, pues eso también estás tomando, no hay discernimiento. Envían por él. ¿Por quién? Por David. Y dice que envió por él. ¿Y saben cómo viene David? Y dice que, miren cómo Samuel, se dice que es el autor, lo califica. Mire, era rubio, hermoso de ojos y buen parecer. ¿Cuántos de aquí son rubios, hermosos y de buen parecer? Pero escucha lo que dice. Entonces Jehová dijo, levántate, úngelo, porque este es. Pero pregunto, ¿vio Dios que era rubio, hermoso y de buen parecer? De ninguna manera. Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de los hermanos. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Hermano, qué importante es que el Espíritu de Dios esté en nuestras vidas. ¿Recuerdas Hechos 6:1 y verso 2? Está hablando de que habían empiezan a haber problemas por la alimentación y cuidado de las viudas. Dicen, Pedro, no es justo, necesitamos servidores de Dios, ¿verdad? Pero fíjese lo que dice, hombres de testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ahora, pregunto, hermano, ¿hay que juntarnos con los espirituales? No. Estamos hablando, hermano, la importancia de nuestro deber cristiano. Tú y yo debemos ser maduros cristianos. ¿Debes ser espiritual? ¿De buen testimonio? ¿Lleno del Espíritu? ¿Sabio? Amén. Entonces, no nos vamos a juntar porque yo vea más espiritual a mi hermano, pero él debe dar evidencia de que está creciendo y de que es un fruto y de que el Espíritu Santo lo dirige. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice, vino sobre David
Y esto nos enseña que los cristianos no deben mostrar favoritismos, hermano. Desde aquel momento, hermano, el Espíritu de Dios vino sobre David. Y luego lees en 1 de Samuel 16, 18, cuando Saúl está siendo atormentado por demonios, y dice que un servidor de Saúl, Saúl pide: ay, ¿qué haremos? Necesito a alguien que me ayude. Estaba siendo atormentado por un espíritu, y dice que un criado de Saúl dice: yo conozco a un hijo de Saúl, de Isaí, y empieza a decir que sabe tocar. ¿Sí dice así? Y dice: es valiente. ¿Qué más? Prudente en sus palabras. Es bonito, también le dice, es de buen rostro. Pero hay algo muy enfático, hermano. Dice: Jehová está con él. Hermano, esa es nuestra meta. Díganle al que está a su lado: Jehová está contigo, mi hermano. Pero no a manera de pregunta. Mejor decláraselo. ¿Sí sabes que podemos declarar su palabra? Jehová esté contigo. ¿Cuántos dicen amén? José, mi hermano, ¿sabe por qué él cumplía aún a pesar de las pruebas y las luchas? Porque Jehová estaba con él. ¿Sí o no? Entonces, mis hermanos, ¿cuántos de aquí Jehová está con nosotros? ¿Y cómo lo vemos? Por el Espíritu Santo, por tus obras, tu fruto, tu manera de hablar, tu manera de pensar. Hermanos, ¿cuántos saben que cuando empiezan nuestros hijos a crecer, tú como padre, ambos van creciendo? Nosotros nos hacemos cada día más viejitos, ¿sí o no? Nuestros hijos cada día más jóvenes, ¿sí o no? Cuando venimos a Cristo, los padres van creciendo, cometen errores, ¿sí o no? Padres, ¿nos equivocamos? ¿Tenemos errores? ¿Pecamos? Amén. Pero el asunto no es ese. El asunto no es el pecado. El asunto no es pedir perdón y reconocer que nos equivocamos. Cuando alguien reconoce y pide perdón, creces. Creces, amado hermano. Se está viendo la humildad en tu vida. Entonces, tú creces. Y tus hijos van creciendo y van mirando tu crecimiento. El crecimiento que ellos vieron primero cuando tenían 6 años, 5 años, 7, 8, 10, 12. Y ellos ven que tú como padre estás creciendo porque te alimentas. Te congregas no por legalismo, sino por obediencia. Reciben la palabra. Estás bajo un techo, una iglesia, un pastor. ¿Cuántos dicen amén? Tienes una familia. Entonces, os pregunto, papás, si cometes errores, fallaste, ¿ahora vas a cambiar de familia porque ya la regaste aquí? Claro que no. No sigues ahí. Pregunto, ¿nuestros hijos van a cometer errores? ¿Se van a equivocar? ¿Van a pecar? Pregunto, ¿y por eso se van a ir a otra familia? No. ¿Qué implica? Que van a crecer juntos, ¿sí o no? Y ambos vamos a ver, mira, ellos ven nuestro crecimiento y nosotros vemos su crecimiento. Pero primero está enfatizado en nosotros los padres. ¿Cuántos dicen amén? Por eso entonces, cuando caemos en la humildad, es un cambio de pensamiento. Tu mente ya no piensa igual. Empiezas a crecer para que tus hijos crezcan y los empiezas a instruir y decirles: mi hijo, tenemos una congregación. En esa congregación los pastores, los servidores se equivocan, porque también nosotros como ovejas nos equivocamos y fallamos, ¿sí o no? Pero estamos creciendo juntos, ¿sí o no? Ténganme paciencia, ¿sí o no? Pues yo también la tengo, ¿sí o no? Aunque no digan nada, es cierto. ¿O qué? Yo como pastor tengo que cambiar de iglesia porque vea cosas. Ahora tú, nada más porque veas cosas, ya te vas a ir. Entonces, hay gente que no está buscando fraternidad, busca, es que yo quiero conocimiento. ¿Para qué? Para que tu esposa vea que te sabes mucho la Biblia. El conocimiento es importante, sumamente importante.
Pero ¿de qué sirve el conocimiento si nuestros hijos no ven el amor de Dios reflejado en nosotros? ¿Sí me explico, hermano? Y que tus hijos crezcan y no hagan diferencia con nadie. Yo tengo que batallar eso con mis hijas. Yo sigo instruyendo, mi esposa y yo tenemos que cuidarnos. Y si algún día caigo en ese error, acércate, tienes toda la confianza de venir conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Y dígame, pastor, vaya a la oficina. Pastor, quiero decirle algo. Es que yo pensé, entonces ahí vamos a hablar. Pero ¿te imaginas que por prejuicio nos movamos? Que juzguemos bajo nuestra propia dirección. Ya termino. Santiago, mis hermanos, en estos párrafos da esas 4 razones fundamentales del por qué el creyente no debe dejarse influenciar por prejuicios o intereses que nos lleven a tratar de beneficiar a una parte y menospreciar a otra. Y te vuelvo a repetir, si yo caigo en ese error o mi esposa, acércate con amor y con el respeto y te vamos a escuchar. ¿Cuántos dicen amén? Pero si llega, no te voy a recibir, pero con amor yo te recibo, porque yo te recibo con gozo y alegría. A veces me dan ganas de comerte. ¿Qué saca de la oveja? Barbacoa. ¿Qué saca del pastor? A veces me quieren comer, ¿sí o no? Dan ganas de comerme al pastor. Termino entonces, mis hermanos. En estos párrafos encontramos 4, fíjese, 4 razones fundamentales por qué no debemos caer en el favoritismo. Número 1, dije, no es congruente con la fe viva y activa. Número 2, no armoniza con los propósitos de Dios. Número 3, no es congruente con el mandamiento específico de las Escrituras, es decir, amarás a tu prójimo. Y número 4, no guarda relación con el juicio venidero. Entonces, mis hermanos, te dije que el favoritismo es la preferencia o el prejuicio. Y dar preferencia a una persona por encima de otras con los mismos derechos, esto es discriminación. Entonces la Biblia, hermano, te estoy terminando, es muy clara al decir que el favoritismo no forma parte de la voluntad de Dios. La Biblia enseña, hermano, que los cristianos no debemos demostrar favoritismo. Por eso es que Santiago enseña a partir del verso 6, pero nosotros habéis afrentado al pobre, ¿no os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, ¿cuál es, hermano? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien haces. ¿Cuántos dicen amén? Y si cumples con ese mandamiento, dile al Señor, Señor, inútil soy. ¿Por qué? Porque hice lo que tenía que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Si tú no eres alguien que eres favoritista o haces inclusión de gente y dices, yo estoy bien, bueno, dale gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y dite, menciónate, háblate, todo en lo que termine en te. Si lo hice porque es mi deber. Siervo inútil soy. ¿Cuántos dicen amén? Dale una ofrenda de palmas al Señor. Póngase de pie. El Antiguo Testamento, hermano, dio mucha instrucción acerca del favoritismo. Por ejemplo, en Levítico 19:5 enseña: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Éxodo 23:3 dice, también manda, ni al pobre distinguirás en su causa. La justicia tiene que ser ciega, y tanto los ricos como los pobres deben ser tratados por igual ante las leyes.
Entonces, mis hermanos, la Biblia considera el favoritismo como un pecado, algo insensato. Ahora fíjate, la insensatez no tiene que ver con falta de conocimiento, tiene que ver con falta de aplicación de aquello que se conoce. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, nosotros debemos caminar conforme a las Escrituras. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacemos acepción de personas, hermano, diga conmigo, cometo pecado. ¿Cuántos tienen convicciones en el Señor? Entonces, como una persona que tiene convicciones, estás obligado a mostrar, escuche, una equidad para con todos. ¿Cuántos dicen amén? Es más, cuando veas a un hermano herido, lastimado, extiéndele la mano, ¿sí o no? Y ayúdale. ¿Han visto? Lo digo con respeto, déjame usar un ejemplo. ¿Cuántos han visto esos animalitos en la calle que están muy mal? Heridos, desamparados, con gusanos, las moscas, pero los quieren ayudar. ¿Y cuál es su primera reacción? Morder. O sea, porque recibieron maltrato. ¿Sí? Y cuando se acerca esa persona, quiere hacerle un bien, ¿sí o no? Entonces, poco a poco va tratando el animalito. ¿Sí lo has visto? Hasta que el animalito, ¿qué cree, hermano? Ellos no tienen alma, es decir, no tienen razonamiento. Nosotros sí, ¿cierto o no? Pero el animalito se da cuenta que quieren hacerle un bien. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Mira, hermano, si alguien se acerca a ti y te quiere ayudar con la palabra del Señor, diga conmigo, déjate. ¿Cuántos dicen amén? Pablo le ordena a Timoteo, un líder joven, y le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guarden esas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Entonces, hermano, es muy difícil evitar el favoritismo, eso es cierto. Muchos predicadores siguen enseñando acerca de los cristianos que luchamos contra el prejuicio hacia personas de diferentes posturas, rangos, espiritualidad. Así es que cuando Pablo, Pedro y Santiago llaman, hermano, a través de estas palabras, nos están confrontando para hacer corazones dóciles a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Temerosos de Dios. Que Dios diga de ti: este tiene el corazón conforme a mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque hará todo lo que yo le mande. Cierra tus ojos, mis hermanos. Padre, te damos gracias.